Ex canciller Luis Gilberto Murillo, ex ministro de Ambiente, bienvenido a Tribuna RCN y quiero comenzar con esa primera pregunta. ¿Usted qué estaba haciendo el 6 de noviembre de 1985? Santiago, muchas gracias por la invitación y también le agradezco a los integrantes de la mesa. En el 85, en noviembre, yo estaba en Moscú estudiando ingeniería y lo primero que nos llegó fueron imágenes de la tanqueta entrando y era inverosímil, no lo podíamos creer que eso estuviese sucediendo. Y de allí ya muy pendientes de que se desarrollara en el país, además porque estábamos en esa era donde pues, no teníamos el internet ni mucho menos, entonces ahí mismo a la embajada, saber qué estaba pasando, información. Después de eso creo que ese día la gran mayoría estuvo más pendiente de lo que pasaba en Colombia, porque nos imaginamos que era una situación como de guerra, que el país se estaba cayendo, no teníamos la información correcta, entonces muchos de nosotros fuimos a la embajada una vez terminamos la jornada como hacia la diferencia de tiempo, yo creo que hacia las 2 de la tarde, algo así, pero sí marcó mucho nuestra... Su generación, por supuesto, la generación de sí, todos. sí. ¿Y cómo ve usted pues esta trampa de la historia, ¿no? Que hoy esté en el poder el presidente Gustavo Petro, que en ese momento estaba en prisión, él lo ha dicho y además ha dicho que estaba siendo torturado, pero perteneció a ese grupo y todos estos días ha dado una batalla en las redes sociales, exministro, tratando de resignificar lo que pasó con la toma del Palacio de Justicia, que fue un hecho criminal del M-19. Sí, eso dice mucho del país y los acontecimientos que ya definen una ruta que hemos recorrido. Y es que Colombia no puede abandonar el objetivo, el propósito de vivir, que la gente pueda vivir de manera tranquila y en paz. Y eso deja unas enseñanzas muy dolorosas. Todas las enseñanzas del país son tan dolorosas en lo político porque está permeado por toda la violencia. Y una enseñanza es que hay que cerrarle las puertas a cualquier intento, a cualquier, inclusive a discurso que promueva la violencia en la política. La política tiene que hacerse desde una perspectiva muy civilista. ¿Sabe? Sí. No, sigare. No, y simplemente quería decir que esto hubiese sido una oportunidad para convocar al país y dar un paso más en sanar heridas, porque la verdad siempre a veces tiene algo de subjetividad y relativismo. Entonces, Sí. casi decir quién tiene la razón o abogarse el poder de señalar quién la tiene es problemático. Sabe, exministro Santiago, que lo que está pasando en este momento en el mundo nos deja muchas enseñanzas y es esos bucles de acontecimientos. ¿A qué me refiero con eso? Y lo mencionábamos quizá Patricia esta mañana, y es un alcalde musulmán justamente 24, 25 años después de las Torres Gemelas y lo que se derivó en el mundo después de eso. Un presidente ex M-19 o ex guerrillero del M-19 en, digamos, 43, 44 años después de la toma del Palacio de Justicia. Esas enseñanzas históricas nos debe, digamos, enseñar mucho de lo que puede pasar en Colombia hacia el futuro. ¿Cómo ve esas situaciones o esos bucles de acontecimientos, ministro? Bueno, yo creo que la sociedad global se mueve hacia expresiones de mucho contraste, pero tenemos que ser muy precisos en que hay valores que hay que mantener. Uno, el de la democracia, es decir, cuando usted ve que Mandani gana en Nueva York, pues lo hace en un contexto de democracia y apegado a el uso de herramientas pacifistas y civiles para llegar al poder. Nosotros tenemos que seguir apegados a eso. En Colombia igual. En Colombia debe cerrarse las puertas a cualquier posibilidad de utilizar la violencia para obtener o lograr objetivos y metas políticas. El mundo cada vez va a ser más de contrastes. Estamos en un periodo de redefinición de todo. Y en un periodo de redefinición de todo hay que apegarse a algo que siempre será constante, y son los valores. Siempre será constante.
Y usted tiene que mantener, sobre todo en el caso colombiano que hemos sufrido tanto, usted tiene que apegarse a valores que son muy, muy fundamentales. Rechazo a la violencia, desde todos los escenarios. Por eso a mí me sorprende cuando en el discurso se plantea un discurso de odio y de violencia, porque Colombia no se puede dar ese lujo, porque lo sufrimos. Lo otro es el respeto. Hay normas básicas del respeto para interactuar, profesor Quijano, normas básicas. Usted puede tener las diferencias que quiera, pero no puede trasladar eso a las relaciones personales o de amistad. Eso no puede suceder, porque el liderazgo se convierte en un referente y se está observando. Eso es uno. Además del respeto, la responsabilidad, porque a veces actuamos de manera muy responsable sin tener en cuenta las consecuencias. Y debe haber en esto mucha transparencia. Yo me apego a eso, sobre todo en un país como Colombia, que es tan diverso. Por eso nosotros estamos proponiendo, y yo quiero llegar a la presidencia y con el apoyo de la gente va a ser porque queremos hacer historia. Nosotros queremos que el país también muestre que aquí en Colombia, personas que se ven como yo, que hablan como yo, que vienen de allá del fondo del Pacífico como yo, pueden llegar también a escenarios de toma de decisiones de la nación, traer una historia diferente. Y yo creo que eso es lo que muestra que el país va avanzando en medio de los contrastes. Doctor Murillo, es que me llama mucho la atención. Quería hablarle sobre el tema de Venezuela, pero antes quería hacer énfasis sobre eso que acaba de mencionar usted, de que este es un país que tiene que dejar de lado la violencia. Pero es que la violencia también la desatan las palabras. Y usted hizo parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que no ha sido el más pacifista en el uso de las palabras. Han tenido que los opositores recurrir a la justicia para tratar de contener la verbalidad del presidente, porque es uno de los atizadores más grandes de ese enfrentamiento verbal que ha habido en los últimos años en las redes sociales sobre todo. ¿Hace usted un llamado al presidente Petro? Usted hizo parte del gobierno y estuvo al lado del presidente mucho tiempo. Claro, yo estuve sirviendo como lo he hecho en otros gobiernos y sobre todo focalizado en servirle a la gente y a la gente olvidada. Si algo me ha caracterizado es la coherencia en eso y lo he hecho cuando he estado aquí en el país, cuando he estado en el exterior. Pero sobre ese punto de la violencia en las redes sociales, ¿qué piensa? Ese sigue siendo mi compromiso. Y yo me apego a eso. No se pueden utilizar las redes sociales, no se puede utilizar, sobre todo el liderazgo no puede utilizar esto para promover discursos o planteamientos que generen odio, que generen controversias que nos llevan y que nos ponen al borde de que se interprete de tal manera que nos lleven a situaciones de violencia. Y eso lo están haciendo desde todos los lados. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que mandar un mensaje de que el país no puede seguir en esa línea por lo riesgoso que eso es para el país, por las situaciones en que nos podemos ver envueltos. Colombia no puede retroceder. Y por eso yo siempre me apego, William, mucho al respeto. Y lo hice desde el gobierno y en todos los gobiernos que he estado. Tengo diferencias y puedo tener diferencias políticas, ideológicas con muchos, pero lo hago siempre desde el respeto. El primer planteamiento que se hizo cuando llegamos a hacer una coalición, yo llegué a hacer una coalición en segunda vuelta, en esa oportunidad se llamó Frente Amplio, también no tan conocido como se habla ahora, y uno de los primeros puntos de esa coalición era precisamente llamar a la unidad. Yo sigo apegado a eso. Doctor Murillo, ahora sí sobre el tema de Venezuela. Fue la gestión suya directamente con lo que está ocurriendo hoy con Venezuela. La conclusión de lo que estamos viendo ya 3 años larguitos pasados de este gobierno es que hoy estamos más cerca de un dictador como Nicolás Maduro, perseguido por la justicia internacional, sobre quien pesa una recompensa multimillonaria por parte de las autoridades internacionales, y estamos muy lejos de un país que históricamente ha estado con Colombia como lo ha sido Estados Unidos. ¿Qué tanta responsabilidad le cae a usted como ministro, exministro, como ex canciller del gobierno Petro, que nos puso en ese escenario? Mire, William, yo creo que esto hay que ponerlo en contexto. Si hay alguien que valora la relación con Estados Unidos, soy yo, por mi propio recorrido, porque cuando aquí, después de un secuestro, me tocó salir corriendo, fue el país que me acogió. Usted renunció a su ciudadanía para poder ser porque uno de los embajador y canciller. Exacto, porque uno de los
uno de mis hijos nació en los Estados Unidos. Y yo valoro mucho esa relación porque le ha servido mucho al país, le ha servido mucho a poblaciones en exclusión como la afrodescendiente, la indígena, pero también en lo personal. De eso no hay ninguna duda. Y siempre estaré en desacuerdo con quienes quieran apartarse de esa relación que va más allá de los gobiernos y de los estados, y que ha sobrevivido ciclos políticos, y tiene que seguirlo sobreviviendo por una relación de la gente. Tenemos 3 millones de colombianos y colombianas en Estados Unidos que impactan a casi 2 millones acá, y ni hablarle las otras dimensiones de esa relación. Entonces quiero dejar eso claro, William, porque hay que ponerlo en contexto. Como canciller hice lo correcto. Mucho más cerca de Maduro que de Trump. Como canciller hice lo correcto. Mantuve una triangulación entre Estados Unidos, los países de la región, para facilitar soluciones en Venezuela. Si usted recordara, y lo hice siendo embajador, y como tú lo dices, Santiago, yo renuncié a la ciudadanía de los Estados Unidos por compromiso con Colombia. No fui la primera vez que le di la cara al país, le he dado en otras oportunidades, pero lo hice por compromiso con Colombia para asumir la embajada de Estados Unidos por lo complicado que era el aterrizaje de un gobierno, el primer gobierno de izquierda en Colombia, con la administración de Biden, y lo hicimos bien. 4 reuniones en un año tuvo el presidente Petro con Biden, el presidente Biden. 5 programamos, una quinta que no se pudo realizar. Y la relación fue de la más fluida en la historia de esa relación. En el caso de Venezuela, desde que estaba embajador, la recomendación que hice y se aplicó es: el gobierno colombiano tiene que tener un canal confidencial y directo tanto con la oposición como con el gobierno de Maduro, y se logró. Que lo primero fue descongelar la apatía que existía en la comunidad internacional. Hicimos una conferencia aquí en Bogotá que lo logró, y se trajeron países afines a Venezuela y países afines o muy en función de la oposición. ¿Y sabe qué salió de ahí? De ahí salió el hecho de que Maduro no se quería comprometer con una fecha para las elecciones. Y esa era la propuesta de la oposición. Tiene que dar fecha para las elecciones. Dio la fecha para las elecciones. Después no quería avanzar hacia las elecciones, se hizo un acuerdo adicional que fue el de Barbados. Después de eso se hicieron las elecciones. Recuerden que las elecciones transcurrieron en paz y se votó. Y ahí fue Troya, pero si esas elecciones no se hubiesen hecho, hoy no estuviese en una situación de ilegitimidad el gobierno de Maduro. Pero, exministro, usted en ese momento, le quiero contrapreguntar, porque sí, usted claro, en ese momento era canciller. Usted, cuando se robaron las elecciones en Venezuela, y creo que eso está claro para el mundo, usted era el canciller. Y el gobierno colombiano decidió enviar a un delegado del gobierno a la posesión de Maduro, cuando todo el mundo sabía que se habían robado las elecciones en Venezuela. Hoy Nicolás Maduro es un gobernante ilegítimo porque todos los centros que estuvieron allí, el Centro Carter, la Unión Europea, los veedores aseguraron que no hay pruebas de que haya ganado las elecciones. Y el gobierno colombiano tomó la decisión de enviar a un delegado a esa posesión. Venga, yo creo que hay que ponerlo en contexto también. En primer lugar, cuando se dieron las elecciones, Colombia fue clarísima de que no reconocíamos el gobierno de Maduro, y no reconocemos el gobierno de Maduro porque nunca presentó las actas que demostraran que había ganado las elecciones. Ojo con eso. Pero si uno no reconoce un gobierno, ¿cómo envía un delegado a la posesión de un presidente? Le estoy respondiendo. Adelante. Entonces, mire, Santiago, en esto había que pensar en varios factores, y no lo hicimos solo. Mire, si algo caracterizó mi Cancillería fue consultar estos temas. Nosotros, para el caso de Venezuela, convocamos a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cosa que ya no se hace. Nosotros la convocamos. A mí me asistieron varios expresidentes y hablé con todos los expresidentes sobre el tema. Sobre todo, un solo expresidente no pude dialogar al final, que fue el expresidente Gaviria. Todos coincidían, al igual que la gente en la región, la gente de esa frontera, esos 2.200 kilómetros de frontera, de que por favor no dejaran cerrar la frontera ni rompieran relaciones. Por múltiples factores. Uno de ellos, que en los cierres de la frontera que habíamos tenido anteriormente, habíamos dejado de percibir cerca de 10.000 millones de dólares. 10 millones de dólares en 10 años. Todos coincidieron en esa posición. No fue una posición ni siquiera de gobierno, fue de las consultas que hicimos. Y
adoptamos esa posición. ¿Por qué teníamos nosotros que mantener relación de Estado a Estado? Para evitar esa ruptura. Y porque era lo que la gente en esa regiones nos habían dicho, y en las consultas que hemos hecho con la Comisión de Relaciones Exteriores y también con actores importantes de la academia, de la sociedad civil, etc. En ese contexto, la recomendación fue, el presidente Noboa, y usted recuerda que se habían reanudado relaciones con Venezuela, el presidente Noboa, canciller Noboa. Yo nunca visité Venezuela, entre otras cosas, eso no lo han notado, nunca visité Venezuela, nunca lo visité. Entonces, como canciller no lo hice porque entendía que eso pudiese mandar un mensaje y no lo iba a hacer si era un gobierno ilegítimo. Y en la discusión para evitar que llegáramos a una situación donde Venezuela cerrara las fronteras o rompiese relaciones, se envió, por tener una relación de Estado a Estado, al embajador. Eso era lo mínimo que podíamos hacer en ese contexto. Y así se hizo. Y es normal esto en la práctica diplomática. Y salvamos que se diera. Usted recordará que en el gobierno de Duque, la mayoría de las cierres no han sido inclusive el parte del gobierno colombiano. Ha sido reacción del gobierno de Venezuela para crear situaciones difíciles y complicadas en la frontera. Y una mínima, nosotros alejamos, en mi Cancillería, alejamos al gobierno colombiano de Venezuela. Y ustedes lo pueden constatar. Y claro que es inconveniente que se acerque el gobierno de Venezuela, porque nuestros aliados tradicionales para cooperación en seguridad, cooperación en inteligencia, cooperación policial, cooperación militar, cooperación en temas de justicia, ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Eso lo teníamos clarísimo y eso lo hicimos durante mi Cancillería. Lo que era muy fácil, romper relaciones, eso era lo fácil, pero lo responsable era realmente mantenerse distanciados de Venezuela, pero evitando la ruptura de las relaciones, por lo que implica para la gente que está allá. Bien, Azuri. Candidato Luis Gilberto Murillo, le estoy preguntando desde la ciudad de Medellín, de llegar a la presidencia, ¿qué pasaría con las relaciones, que ahora están rotas con Israel? ¿Usted reconsideraría esta posición? Sí, hay que reconsiderarla, pero con criterios. Porque lo que sucedió en Gaza es un genocidio. Eso es inaceptable. Pero también es inaceptable lo que hizo Hamás. Y por eso lo condenamos. Yo, siendo embajador, cuando se dio eso, condené el hecho muy, muy categóricamente. Y habían 3 condiciones. Primero, obviamente lo deseable hubiese sido suspender relaciones y no romperlas. Pero se dieron 3 condiciones fundamentales. La primera, cese al fuego y búsqueda de la paz. Ese es el criterio. El segundo criterio, liberación de todos los rehenes, incluyendo el ciudadano colombo-israelí, el Cana Bobot. Eso era una condición sine qua non. Y la tercera, que entrara ayuda humanitaria a Gaza. Yo me moví mucho en ese mundo participando con Egipto, con Qatar, con Jordania, en los procesos de búsqueda de apertura y entrega de ayuda humanitaria. Yo estuve muy activo como canciller en esos escenarios que veo que ahora hay menos actividad. Si esas condiciones se dan, hay que reanudar las relaciones con Israel de Estado a Estado. Es que no es una relación de gobierno a gobierno. Porque ese es el criterio, es un principio de política exterior de Colombia. No debe ser algo, digamos, circunstancial de un gobierno o discrecional de un gobierno. Es un criterio, es un principio de política exterior. Y esos serían los 3 criterios para una reanudación de relaciones con Israel, que hoy tiene que considerarlo el gobierno porque hoy esos criterios se están cumpliendo. Pueden ser frágiles, pero se están cumpliendo. Bueno, pero el presidente Petro en este gobierno está claro que no lo va a hacer. Echó a un ministro suyo porque... pero el presidente Petro es presidente hasta el 7 de agosto y a partir del 7 de agosto por primera vez Colombia va a tener un presidente del Chocó del Pacífico. Entonces eso sí lo va a hacer. Bueno, vamos a ver. Para eso. Tenemos una sección que es qué tan cerca, qué tan lejos para identificarlo en el mapeo político. En las orillas, exministro. En la escena política. Usted, 1 es que está muy cerca y 10 es que está muy lejos y obviamente en una suerte de análisis exministro donde a la izquierda extrema, y mejor dicho que puede estar Quintero, Iván Cepeda, y a la derecha extrema puede estar Santiago Botero, Abelardo, en fin, y es donde se ubica a ver si llega a los candidatos bisagra, ¿no? Que esos son los del centro que muerden para un lado y muerden para el otro. De 1 a 10, exministro, Iván Cepeda, muy cerca, muy lejos, 1 muy cerca, 10 muy lejos.
Iván Cepeda. Iván está como en el 6, me imagino. Está en la mitad. ¿Y por Por qué? ahí 6, 7, sí. Daniel Quintero. Daniel, luego como 7, 8 por allá, me imagino. Bueno, están en la mitad. Roy Barreras, ¿no? Que fue Compañero suyo, claro. Roy fue mi embajador, entre otras cosas. Sí. como Benedetti también, ¿no? Fue su embajador. Sí. Hay embajadores de embajadores, pero Roy está como 4, ¿sabes? Claro, 4, 3, por ahí debe estar. Cerca. Cerca, sí. Roy está bastante. Abelardo El Espriella. Yo no lo conozco bien, ¿verdad? No lo conozco bien, pero Abelardo debe estar por allá lejísimos, pues 10 por allá. Claudia López. Claudia López debe estar 4, 5, más o menos. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo debe estar por ahí también, sí. Juan Manuel Galán. Juan Manuel, sí, 5, 6. Aníbal Un poquito arriba. A mí los delfines no. Me parece que no. Pero Aníbal bueno, sí. Gaviria. No lo conozco bien, es un tipo serio. Yo creo que está por ahí también, 5, todos los ubico ahí como 5 o 6. O sea que usted está en la mitad de las negociaciones. Sí. O de pactos. Yo soy independiente. A mí no me gusta como clasificar esos extremas, porque mire, Lee Kuan Yew decía en Singapur, usted sabe, profesor Quijano, que él le decía, porque usted es de izquierda, de derecha, de donde decía, "Vea, yo soy de la ideología de las soluciones", y yo me muevo mucho por eso. Yo veo que hay una solución buena que me sirve. Por ejemplo, la gente en la izquierda critica ser pilo paga, dice que eso no sirvió. Pero es que a veces una beca le transforma a uno la vida. A mí me transformó una beca. Yo no hubiera podido estudiar sin una beca. Y fue una funcionaria, yo ni sabía esas becas. Fue una funcionaria del ICETEC, no, del ICFES fue la señora, que habló con la gente del ICETEC del Chocó y dijo, "Vea, hay un muchacho que sacó el mejor ICFES, búsquenlo". Y esa señora fue a Andagoya, yo no había salido a Andagoya. Y me encontró. Y me dijo, "Oiga, usted gana una beca, puede estudiar". Entonces, cuando critican eso, a mí me parece, usted no puede criticar eso desde la perspectiva ideológica. Bueno, pero Entonces, sigamos. No, pero es por lo que ustedes ubican eso en esa... Ubíqueme otro, es que se me Vicky, escapa. Vicky Dávila. Vicky Dávila está por allá, lejos, 9, 10, por allá. Liscano. Liscano está más cerca, 5, 6. Sí, sus Eso amigos es de mi gobierno, colega, digamos. Germán Vargas Gabinete. Lleras. Germán Vargas, yo todavía estoy con Germán. Sí, inclusive me dicen que ha estado muy enfermo y mi solidaridad con Germán siempre. Tenemos diferencias, Pero póngale número. pero él es... No, Germán está por allá lejos, 8 por allá. En sus propuestas, sí. ¿Cuál fue el más cercano que dijo? Fajardo. 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 No, Sergio... Pues claro, es que fue su fórmula vicepresidencial. Claro. Sí, Sergio. Con Sergio Oiga. elaboramos un programa de gobierno que ya yo creo que pierde vigencia porque mire, es que el país cambió. Mucha gente, usted vio cómo la gente de mis comunidades apoyó a el presidente Gustavo Petro con una idea de país. Esa gente está ahí y esa gente ya quiere seguir siendo activa y que le escuchen. Por eso Oiga, realmente estoy aspirando. Embajador, exministro, ¿usted iría al Senado? No. ¿O se lanzaría a la gobernación yo quiero ser presidente y voy a ser presidente porque me gusta el Ejecutivo. Santiago sabe, a mí me han ofrecido muchas veces estar en el Congreso. A mí no me gusta eso del Congreso. Es muy importante, sí, pero yo soy una persona que me gusta ejecutar, hacer. Me puedo equivocar ejecutando, puedo tener cosas Pero controversiales. ¿por qué no le gusta así entre JP y Wally esas discusiones del próximo Congreso? Pues yo esas discusiones ahí, la verdad, sería muy aburridor estar ahí sentado. Bueno. Las de hoy, pues. Doctor Murillo, terminamos siempre estas entrevistas con una sección que es de Patricia Pardo. Se llama Preguntas rápidas para respuestas cortas. Vamos a ver su capacidad de resumen. Doctor Luis Gilberto Murillo, la primera pregunta. ¿Qué es eso que no está dispuesto a negociar nunca? A negociar nunca. No, yo creo que uno no puede negociar los principios y los valores. ¿Ha tenido que elegir entre lo conveniente y lo correcto? Sí, a veces sí me ha tocado. ¿Y qué elige, lo conveniente o lo correcto? Hay siempre que elegir lo correcto. ¿Qué lo hace más fuerte? ¿La política o la vida? La vida, yo me echo en la vida. ¿La izquierda, A pulso. ¿Siente que la izquierda perdió el discurso de la esperanza? Hay desesperanza, sí, porque si lo plantea en términos ideológicos, pierde la esperanza. Hay que plantearlo en términos de lo que la gente necesita. Hoy, ¿qué es lo que más lo separa de Gustavo Petro? Las formas, creo que avanzó en temas, pero las formas, yo creo que
hay que buscar siempre el diálogo y siempre digamos el respeto en las interacciones y Sí, evitar. Yo no soy confrontacional. sí. Eso es lo que más lo separa. ¿Y qué es lo que más lo une? Yo creo que el presidente planteó unas reformas que siguen siendo vigentes. El país no puede seguir así. Y las tres últimas. Complete la frase. Estados Unidos para Colombia es. Socio, Venezuela para Colombia es. desafío, El Pacífico significa para el país. su salvación. Ahí está. Santiago. Doctor Murillo, está claro que usted va a marzo, ¿no? A la consulta del pacto. No, Ah. yo independiente ¿No va a ir a esa consulta? hasta el final. O sea, ¿usted va derecho Sí, yo a me voy mayo? derecho hasta el final. Yo me voy derecho hasta el final y vamos a seguir así hasta el final. Bueno, aquí está el ex canciller de Colombia, ex ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ex gobernador del Chocó, en Tribuna RCN Radio. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Santiago, y al panel, a Patricia, al profesor Quijano y a William.